Sí, doctor. Ya, excelente, excelente. Vamos a hacer 2 clases hoy día, ¿no? ¿2 clases estamos programados? ¿Sí? Me parece que sí, doctor. Ya, ¿hasta qué hora tenemos tiempo? Dame el tiempo, porque a veces ustedes tienen clase en otro, para Sí, no, para... hasta las 12 ha programado la doctora otra reunión. ¿Y están libres ustedes hasta las 2 entonces? Sí, doctor. Ya, excelente. Vamos a avanzar rápido, pero todo depende de ustedes, así que presten atención. Conceptos básicos de anestesiología, donde vamos a tratar algunos puntos. Lo más importante es que ustedes cierren sus ojitos y presten atención, ¿ya? A lo que vamos a conversar ahorita. Primeramente, anestesia significa sin sensación. Esa es la palabra, ¿no? Desde tiempos antiguos, tiempos pasados, el ser humano siempre ha sufrido caídas, ha tenido dolores, han existido los apéndices, han existido los traumatismos craneoencefálicos, han existido las fracturas. Entonces, mitigar el dolor ha sido una necesidad desde los orígenes del hombre, por diversas maneras, diversas formas, diversas culturas. Así ha habido en Europa, ha habido en América, etcétera, pero todo se centró en algo: anestesia, sin sensación, no tener ese dolor, esa mala sensación. Entonces, ¿qué cosa han utilizado? Han utilizado desde el alcohol. Antes hacían, pues, por ejemplo, acá en América hacían la famosa chicha de jora, ¿no? Emborrachaban a las personas y mira, ya tenían conocimientos, porque obviamente para poder hacer una craneotomía y evacuación de hematoma, como ustedes pueden haber visto en su cultura Paracas, acá en la cultura Paracas, cuando han revisado en la secundaria, hacían las trepanaciones craneanas. ¿Cuál era el objetivo de eso? Evacuar ese hematoma que estaba produciendo el enclavamiento. Mira, tenían el conocimiento de que ahí había un proceso expansivo, que era un hematoma, que había que drenarlo para poder ese paciente recuperar. ¿Ah? Entonces usaban alcohol. ¿Qué otra técnica han utilizado en el mundo? La compresión de las carótidas, por ejemplo. Disminuir el riego sanguíneo, agarraban el cuello del paciente o de la persona, lo ahogaban o estrangulaban, entre comillas, disminuyendo el flujo sanguíneo que va al endocráneo, porque ahí va el flujo sanguíneo a través de las carótidas, y la persona quedaba en inconsciencia y aprovechaban eso para hacer reducción de fracturas, de repente para hacer una craneotomía, de repente para extirpar algún tumor, etcétera. ¿Qué otra técnica han utilizado los derivados del opio? Cualquier cantidad de veces, la mandrágora, etcétera. Ustedes que son curiosos pueden hacer una revisión de historia de anestesia, que es bien interesante, bien hermosa. Entonces, la anestesia moderna se basa justamente en mucho de lo que se ha utilizado anteriormente. Ya en el siglo XVIII, Doctor, siglo XIX, dime. está pasando las diapositivas porque solo vemos la parte que dice conceptos básicos en anestesiología. No, estoy hablando. Ah, ya, disculpe. Ah, no te preocupes, estoy hablando. A mí me gusta hablar, me gusta conversar, me gusta que ustedes entiendan. Por eso yo digo, cierren sus ojos y eso yo les estoy relatando, ¿no? Es como cuando les dije, vamos a hablar de los orígenes del hombre, desde que empezó el Propiopithecus y se empezó a dividir. Así bonito, pues ustedes tienen que cerrar el ojo y tienen que seguirme. No es copiar las diapositivas, es entenderlos, es fijar el concepto que yo les quiero transmitir. Si yo les voy a pasar diapositiva tras diapositiva, créeme, se marean en diapositivas y más aquel que está tomando nota, copiando, tomando foto, ya se perdió ya. Escuchen, presten atención. Entonces, lo más relevante de la charla, yo lo voy a resaltar, que es con lo que ustedes se tienen que quedar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, ¿no? Chicos, todos Está bien, tienen que... doctor. Sí, Sí, doctor. porque pienso que estoy hablando de un monólogo. Entonces, de repente por ahí alguien me está viendo y dice, está loco, está hablando solo. No, ustedes me tienen que contestar, sí, doctor. Y cuando algo no entiendan, me dice, doctor, esto no entiendo, usted me puede explicar de nuevo, le explico 100 veces, hasta que usted comprenda. Ya, así son. Vamos a empezar. Entonces, ¿qué cosa es anestesia? Ya que estamos hablando de eso. Entonces, pasamos recién a la diapositiva. Es importante tener presente. Es un estado reversible de depresión neuronal. Esto hablando de anestesia general, porque también hay la anestesia regional. No se olviden que la anestesia puede ser general y puede ser regional. Anestesia general, que es el término, significa que el paciente está completamente dormido, totalmente dormido, está inconsciente totalmente, y eso se utiliza para, pues, para cirugías de todo el cuerpo, ¿no? Se puede utilizar para una apendilab, una colelab, para una laparotomía exploratoria, para una craniotomía descompresiva,
se puede utilizar para una resección pulmonar, para un cambio valvular aórtico, mitral, no lo sé. Entonces, esa es la definición que se da, pero para anestesia general. En cambio, la anestesia regional tiene dos variantes, que puede ser la anestesia epidural y la anestesia raquídea. Generalmente esas dos nosotros manejamos como regionales. Anestesia regional, ¿cuáles son? Epidural y raquídea. Muy bien. ¿Y general cuáles son? General endovenosa y general inhalatoria. Mire, para que se den cuenta, bien fácil, ¿eh? En su cabecito ustedes hacen un mapita mental rapidito y ponen ahí. La anestesia puede ser anestesia general y anestesia regional. Perfecto. Anestesia general inhalatoria o endovenosa. Anestesia regional puede ser epidural o raquídea. Doctor, pero también he visto por ahí que solamente bloquean bloqueo de plexo braquial, bloqueo de plexo pudendo. O sea, hay diferentes tipos de bloqueo donde una sola parte, pero también lo podemos considerar dentro de las regionales. Y por último, pues también la anestesia local, ¿no? Imagínate, para poder sacar un uñero, solamente hacen un bloqueo local, ¿no? No ponen epidural ni raquídea, bloqueo local nada más y realizan el procedimiento. Entonces, la anestesia tiene pilares sobre los cuales yo me sostengo, ¿me entienden? Así como en medicina, no va a haber un buen médico aquel que no maneja su semiología médica. No va a haber un buen médico que no domine su medicina interna. No va a haber un buen médico que no domine el diagnóstico diferencial, porque esos son pilares básicos para poder ejercer como médico. Igualito, en anestesia tenemos pilares para lograr la anestesia. ¿Y cuáles son los pilares sobre los cuales se basa la anestesia? Uno es la inconsciencia. ¿Y cómo logramos inconsciencia? A ver, ¿quién me dice? Quiero intervenciones. ¿Con qué logro yo inconsciencia en esa persona? A ver, quiero intervenciones. ¿Qué clase han llevado en la mañana? Supongo que han llevado alguna clase ya. Esta es la primera clase, no creo. Cuellar, respóndeme. Sí, hemos tenido clase con la doctora Portilla. Tema. Hemos entrado tarde. Hipnóticos. Interesante, Hipnóticos. ¿eh? Interesante, de verdad, me sorprendes. Acá me has mandado una lista solo de 13 alumnos. No, doctor, están divididas en dos hojas. Uno es de la base 55 y la siguiente hoja está con la base 56. Wow. Bueno, Cuellar Cárdenas, Romira, ella eres, ¿no es cierto? Yo mira, doctor. Yomira Cuellar, pues, ¿no es cierto? Sí, doctor. A ver, si has llevado con la doctora Portilla, ¿qué cosas has llevado? Anestesia endovenosa hizo. Ya, anestesia endovenosa. Entonces, ¿me puedes responder tú cómo logro la inconsciencia? Anestesia general endovenosa has llevado. Te dije que hay endovenosa e inhalatoria. ¿Cómo logramos la inconsciencia? ¿No les mencionó en la anestesia general endovenosa el uso de el propofol, el uso de la ketamina, el uso del midazolam? ¿No les ha dicho eso? Estoy seguro que sí. Sí, doctor. Y estuvieron, pero no estuvieron. ¿Se han dado cuenta o no? Y esa ha sido una clase que han llevado recién, porque no han prestado atención. Ese es un mal hábito del estudiante, un mal hábito, una mala técnica de aprendizaje. Tenemos que mejorar estrategias de aprendizaje. Hay que prestar atención. Entonces, yo quiero que ustedes hagan unidad con lo que la doctora ha mencionado y probablemente de repente han llevado otra clase adicional con otro docente. Entonces, ya conmigo tienen que ir a jugar las anteriores más esta, pues. Así es, porque si no se van a perder. Se van a perder. Muy bien. Entonces, la inconsciencia yo la logro con un hipnótico. ¿Y qué hipnóticos tengo? Puedo utilizar propofol, puedo utilizar tiopental sódico, puedo utilizar ketamina. ¿Mm? ¿Qué tal? Puedo utilizar midazolam, también produce inconsciencia a dosis plenas. Entonces, mira, tengo esas drogas para producir la inconsciencia, pero, siempre cuando hablamos de inconsciencia o hipnosis, hacemos referencia al propofol o al tiopental sódico, ¿correcto? Perfecto. La analgesia, que es uno de los pilares más fundamentales, porque no puede haber anestesia si no hay analgesia. El paciente tiene que estar cero dolor. Tú le puedes hacer dormir al paciente con tiopental o propofol, pero él va a seguir sintiendo dolor. ¿Por qué? Porque no le has puesto un analgésico. ¿Y qué analgésico utilizamos en anestesiología? Un opioide sintético, 100 veces más potente que la morfina. En este caso, ¿cuál es?
El fentanilo, que también les habrán mencionado. ¿No es cierto, Cuellar? Sí, doctor. Ah, excelente, excelente. Estamos yendo bien hasta ahí, ¿eh? Muy bien, pero estamos hablando de inconsciencia, estamos hablando de analgesia. ¿Qué nos está faltando? Relajación neuromuscular. Relajación neuromuscular es lo que nos está faltando. Entonces, la relajación neuromuscular, ¿con qué lo logramos? Con un relajante pues, neuromuscular, así de simple. ¿Y qué relajantes tenemos en nuestro medio? Tenemos a los relajantes de acción ultracorta, como es el caso de la succinilcolina, llamado también cloruro de succemetonio o distensil. Es un relajante despolarizante. Y luego tenemos los relajantes no despolarizantes, que son todo el otro grupo, que son de acción intermedia y de acción prolongada. Ahí está el rocuronio, becuronio, etc. ¿Ya se han dado cuenta? Tenemos que usar hipnóticos, opioides, relajantes. Y con una buena dosis de cada uno de esos tres grupos farmacológicos logramos el bloqueo de los reflejos autonómicos. Sí, porque si usted no usa una buena analgesia, no usa una buena relajación, a la hora que usted coloca el tubo endotraqueal al paciente, ¿por qué? Porque con estas drogas se hace la famosa inducción anestésica. Doctor, ¿y qué es la inducción anestésica? Es el paso previo para la intubación. Colocar un tubo endotraqueal en la tráquea, pues como dice, en la tráquea. Ustedes se han dado cuenta cuando un poquito de agüita nomás, una saliva pasan a la tráquea, ¿qué ocurre? ¿Les viene la tos o no? Imagínense colocar un tubo ahí. Entonces tiene que estar inconsciente, bien analgesiado y bien relajado. Porque si usted no consigue eso, ¿qué va a pasar con la respuesta autonómica? ¿Y qué es la respuesta autonómica, doctor? La respuesta autonómica no es nada y otra cosa que una descarga catecolaminérgica en la cual el paciente se va a mover a la hora que usted le coloca el tubo. El paciente va a lagrimear, sus pobres ojitos van a llorar. El paciente va a empezar a hacer lo que acá nosotros llamamos el famoso pescadito. ¿Por qué ocurrió eso, doctor? El paciente se va a taquicardizar, obviamente siente dolor, usted no le puso la cantidad suficiente de analgésico, no lo durmió bien, no lo relajó bien. Entonces, ese pilar del bloqueo de reflejos autonómicos es básico, pero se da por la combinación de los tres anteriores. Doctor, ¿algo más falta este? Sí, todo paciente que es sometido a una anestesia general no debe recordar el acto quirúrgico. Imagínate, te están operando y te estás dando cuenta de lo que conversan y todo, estás intubado. Se llama despertar en anestesia y ocurre en un pequeño porcentaje. Para eso se tiene que utilizar bien las drogas para evitar ese tipo de despertar. Entonces, la amnesia es otro pilarcito que tenemos que tener presente a la hora de dar anestesia a un paciente. Chicos, ¿hasta ahí me han comprendido o vuelvo a repetir? ¿Hasta ahí me han comprendido? Sí, se entendió, doctor. Sí, Sí, se doctor. entendió. Perfecto, perfecto. Quiero ser bien didáctico. Esto es coquito, ¿ah? Coquito, coquito. Vamos. Entonces no se olviden de esto del bloqueo de reflejos autonómicos, porque el caso clínico que yo voy a presentar tiene mucho que ver con eso. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Vamos acá. Solamente para mencionar, ¿no? Siempre menciono esto. Tal vez alguna persona por ahí no comparte conmigo, pero bueno, yo lo menciono. Dice que el primer acto quirúrgico fue dado y está relatado en la Biblia, donde ustedes lo ven ahí, en el Génesis 2:21, porque ahí menciona así, que Dios hizo caer a Adán en un sueño profundo. Ahora, yo no sé qué le puso, ¿no? Me imagino un gas inhalatorio, éter, cloroformo, óxido nitroso, pero de esta manera lo durmió. O sea, es el primer anestesiólogo. ¿Qué tal? Para sacar una costilla, o sea, hizo una incisión y retiró el hueso. Es el primer cirujano. ¿Qué les parece? El primer acto quirúrgico donde se ve un anestesiólogo y cirujano al mismo tiempo está ahí, a la interpretación, de ustedes, ¿ah? Vamos. Ya les hablé de la perspectiva histórica que utilizaban el alcohol para realizar las famosas trepanaciones craneanas. Ahí nos vamos. Y que diferentes culturas han utilizado diferentes maneras. Los han dormido, a algunos les han dado un golpe, a otros les han ahorcado para poder dormirlos, etcétera. ¿Ya? Hay diferentes. Yo los dejo para que ustedes revisen un sábado, un domingo y lean Historia de la Anestesia, que es bien lindo. Entonces, ya por los años 1770 para arriba,
empiezan a descubrirse determinados gases. Uno de ellos es el óxido nitroso, otro es el cloroformo y el otro es el éter. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros o los pioneros que empezaron a utilizar? Fueron los odontólogos. Muchos de ellos son odontólogos. ¿Qué cosa usaron para extraer dientes? Usaron óxido nitroso, vieron que dormían al paciente y el paciente no sentía nada. Por ejemplo, relatan por ahí que el óxido nitroso lo utilizaban como gas de la risa porque producía risa, pues gas hilarante. Pero después se dieron cuenta que esa persona que estaba bajo los efectos de este gas no sentía dolor cuando se cayó. Hay una persona en un circo se cayó y se fracturó el codo y estaba bajo los efectos del óxido nitroso y no sentía dolor. Entonces, una observación que surge y empiezan a utilizar el óxido nitroso para manejar algunos tipos de cirugías, ¿no? Retirar algunos tumorcitos, extraer dientes, etcétera. Así empieza, ¿no? Se acuerdan que el método científico se basa en la observación, el análisis y la interpretación de los datos. Ya más adelante, cuando veamos proyectos, ahí vamos a conversar también respecto a esto. Bueno, hasta ahí vamos. Sigamos avanzando. Chicos, ustedes pueden interrumpir cuando vean algo, ¿eh? William Thomas Green Morton, un dentista que estudiaba medicina, demostró por primera vez la utilidad de la inhalación de éter en una cirugía en un tumor de cuello. Lo extrajo y realizó la famosa eterización. Un acto muy importante que marca un hito, el uso del éter. Y ustedes se van a dar cuenta de que acá en Perú también usaron éter, ya en Europa usaban éter. Y mira la forma como hacían dormir a la persona. Empapaban en un paño y le utilizaban el éter, en este caso el cloroformo, y lo hacían dormir. Quiero que presten atención mucho a esa forma de dar anestesia, porque es una forma de dar anestesia. Ese es un circuito abierto, así lo vamos a hablar, circuito abierto. No se olviden que ya no es algo que se utiliza frecuentemente, ya no se utiliza muy frecuentemente en nuestro medio, pero en esa época mira cómo usaban, empapaban una gasa, empapaban un trapo, no lo sé, le colocaban sobre la cara del paciente, él respiraba, entraba en inconsciencia y hacían el acto quirúrgico. Ahí en 1846, Morton utiliza el éter y extrae un tumor en el cuello. ¿Qué tal? Excelente, ¿no? Mira los avances que se están dando. Ahorita no se usa éter, lógicamente, se usan otro tipo. Tenemos acá al padre de la anestesia, John Snow. Este es un personaje muy importante. Es muy bonito revisar la historia de John Snow porque fue un epidemiólogo y le dio anestesia a la reina Victoria, ¿no? Para que nazca su hijo Leopoldo. Por eso él es considerado el padre de la anestesia moderna. ¿Cómo dábamos el éter en esa época o cómo daban ellos? Acá. Le hacían respirar a la persona por esta zona y acá colocaban el paño empapado en éter. ¿Qué les parece? Acá vemos un rudimentario resucitador manual, el que llaman ambú normalmente, pero este es un resucitador manual antiguo y acá tenemos una máscara facial. Pasando después de ver todo esto, pasamos a esto. ¿Qué es esto? ¿Quién me dice? A ver, chicos, ¿quién me dice qué es? ¿Nadie? ¿Alguien me puede decir? No sé. Un resucitador moderno. Es una máquina de anestesia. Esta máquina está en todos los quirófanos, en toda la sala de operaciones hay una máquina de anestesia. Entonces yo les voy a explicar brevemente cuáles son sus componentes, ¿ya? Ustedes miren el gráfico y sigan el cursor. Esto de acá es un monitor. ¿Qué cosa registra el monitor? La presión arterial del paciente, la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, el número de respiraciones por minuto. ¿A través de qué? De unos electrodos y conectores que van hacia el cuerpo del paciente. Perfecto. Entonces tenemos un monitor multiparámetro que va aquí en la máquina de anestesia. Registra ¿qué cosa? Las funciones vitales del paciente. Muy bien. ¿Y qué cosa es esto que está acá? Estos son vaporizadores. A través de esto, vaporizadores, es que nosotros le administramos el gas al paciente. ¿Y qué gas usamos actualmente? En casi todos los hospitales usamos el sevoflurane. Sevoflurane es el gas anestésico que utilizamos actualmente. Este otro es vaporizador de sevoflurane y esto es de isoflurane. O alotane también puede ser, pero ya no se utiliza. Más utilizamos sevoflurane en casi todos los hospitales. El 90% de los hospitales utiliza sevoflurane. Doctor, ¿qué es esto? Este es un flujómetro. Acá se ve el gas que está ingresando, ¿no? El oxígeno en este caso.
Y esto de acá es un monitor del ventilador mecánico, ¿no? Ventilador mecánico, y acá está el fuelle. Acá es como una especie de pulmón artificial. Tú programas acá 500 mililitros de volumen tidal, esto se levanta y cae, es como un fuelle y va a los 500 mililitros, 500 mililitros. Y esto de acá sería una bolsa, pero como va conectado al paciente, sería, le sacamos la bolsa, lo conectamos al tubo endotraqueal y estaría en el paciente, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, esto de acá es el ventilador, el módulo de configuración del ventilador mecánico. Si tenemos un adulto y tenemos que darle 6 a 8 mililitros por kilo de peso, suponiendo que pesa 50 kilos, tendría que darle 6 por 5, 30, lo mínimo, 300 mililitros, ¿no? 6 por 50 kilos son 300 mililitros. Yo configuro 300 mililitros, 12 ventilaciones por minuto, una relación inspiración-expiración de 1 a 2, que es lo normal, ¿sí? Una presión expiratoria al final, como es el PIP famoso, le pongo en 5. Entonces el ventilador automáticamente le da eso al paciente. Se convierte en su pulmón artificial. ¿Por qué? Porque el paciente está, acuérdate, inconsciente, relajado y dormido. Esto se utiliza totalmente en una anestesia general. Entonces acá hay un fuelle que se levanta y baja un pistón y le da lo que tú has configurado acá. 300, 300, 500, 500. A través de estas dos mangueritas o corrugados ingresa hacia el tubo y el tubo está en la tráquea y esto le retiramos, pues ya está dentro del paciente y se infla y sale. ¿Estamos de acuerdo? Bonito. ¿Y este monitor de acá qué será? Acá nosotros registramos el grado de hipnosis que tiene el paciente, si está bien dormido o no, a través de lo que es el sistema BIS o el sistema, ¿cómo se llama este sistema? El CONOX, ¿no? Dos sistemas manejamos acá en el hospital. Muy bien, chicos, a grosso modo le he dado a ustedes las partes de una máquina de anestesia. ¿Qué más, doctor? Tenemos una válvula APL que nos registra la presión con la que está ingresando el oxígeno. Acuérdense que nosotros, si no manejamos bien el ventilador mecánico, ¿qué cosa podríamos producir en el paciente? Barotrauma o volutrauma. Un exceso de volumen podría reventar un pulmón tranquilamente. Entonces, la condición clínica del paciente nos va a decir, muchos de ustedes no tienen ningún problema, pero imaginemos que viene un paciente con secuela COVID y es un paciente que tiene fibrosis pulmonar. ¿Qué pasa con ese pulmón? Ese pulmón ya no es igual al pulmón de ustedes, es un pulmón más rígido, un pulmón que va a tener una mayor resistencia al pasaje de aire, entonces tenemos que saber manejar el ventilador. Inclusive vamos a tener que reducir los volúmenes, vamos a tener que de repente aumentar las frecuencias. Eso es importante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otra cosa más, doctor? Tenemos acá esto que nadie me ha preguntado qué es. Esta es la cal sodada o el absorbedor de CO2. Doctor, ¿para qué sirve la cal sodada? La cal sodada sirve para poder nosotros evitar la reinhalación del CO2. La cal sodada es un sistema, una sustancia que reacciona con el CO2 y lo absorbe. De esta manera el paciente no se narcotiza. ¿Por qué? Porque esta máquina de anestesia nos da dos sistemas podemos utilizar. Acuérdense que mencioné el anterior. ¿Sistema de qué tipo? En este sistema que dije, ¿qué sistema era? Chicos, ¿qué sistema era? Sistema abierto, sistema abierto, abierto, sistema abierto. Hay comunicación con la atmósfera, mira, totalmente. En cambio, con la máquina vamos a dar sistemas, dos tipos. Sistema, o tres tipos. Será semiabierto, semicerrado y cerrado. ¿Qué tal? ¿Me entienden, no? ¿Cuántos sistemas o circuitos anestésicos conocemos? Abierto, semiabierto, semicerrado y cerrado. Chicos, ¿me entienden, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Solo quiero que sepan Sí, que hay doctor. 4. El primero, el abierto que les mencioné. Tomen nota porque va a ser pregunta de examen. Abierto. Luego viene el semiabierto. Luego viene el semicerrado y el cerrado. Mira, qué fácil. Ahorita voy a pasar una diapositiva para que ustedes lo vean, para que ustedes más o menos memoricen. Acá están los sistemas de ventilación. ¿Qué tal? Más fácil, una diapositiva lo dice todo, ¿no? ¿Qué sistema tenemos? Abierto, semiabierto, semicerrado y sistema cerrado. ¿Qué tal? Para diferenciarlos, en el primer sistema abierto hay reservorio. ¿Y a qué se refiere con reservorio? A esto. Esta es una bolsa de reservorio. Pregunto, ¿acá hay reservorio? No. El sistema abierto no tiene reservorio. Mira, le puso la gasa con el gas
puede ser éter, cloroformo. Ya le colocó. ¿Hay alguna bolsa de reservorio? No hay. Entonces, fácil, pues acá ya se dan cuenta el toco. ¿El sistema abierto tiene reservorio? No. ¿Tiene reinhalación? No. ¿Qué va a reinhalar? Está encima, no hay. ¿Tiene comunicación con la atmósfera? Sí. En la inspiración y en la expiración. Es la forma más rudimentaria de dar anestesia. No se utiliza actualmente. Claro, ustedes habrán visto algunas películas donde ven que agarran un pomo y vacían y les hacen dormir, ¿no? Cloroformo, éter, inclusive he visto alguna película donde usaban sevoflurane. Entonces, ese es el sistema abierto. Chicos, me han entendido, ¿no? Tienen que comprenderme para pasar al otro. ¿Se entiende, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Excelente. Luego viene el sistema semiabierto. En este sistema, que se utiliza poco, pero se utiliza generalmente en cirugías cortísimas, ambulatorias, es un sistema ya no muy utilizado actualmente, ¿eh? Pero todavía en algunos lugares lo utilizan. ¿Cuál es el sistema que más se utiliza? Pregunta de examen. ¿Cuál es el sistema que más se utiliza, chicos? El semicerrado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora cuando vengan a sus prácticas ahí van a ver. ¿Me están escuchando, no? Tienen que contestarme sí, ya les dije. Contéstenme sí o no. Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, el sistema que más se utiliza es el semicerrado. El sistema que menos se utiliza, ¿cuál es? El abierto. El sistema cerrado tampoco no se utiliza mucho, es un sistema ideal, ¿no? Y acá están sus características. Mira, el semiabierto, ¿tienen bolsa de reservorio? ¿Qué tal te hacen la pregunta? ¿Tienen bolsa de reservorio? ¿Qué sistemas tienen bolsa de reservorio? Todos excepto el abierto. Y ya les dije cuál es la bolsa de reservorio. Mira, todos excepto el abierto. Reinhala el paciente. En el semiabierto puede reinhalar, pero por lo general usamos flujos altos de oxígeno. Por lo tanto, la reinhalación no debería haber. En el semicerrado existe la famosa cal sodada. Allá, si te preguntan en tu examen, ¿qué sistemas utilizan cal sodada? ¿Cuál sería? El semicerrado y cerrado. Los dos utilizan cal sodada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Sí, doctor. Sí, doctor. El abierto y el semiabierto no usan cal sodada, chicos, ¿eh? Comunicación con la atmósfera, importante. En el semiabierto hay comunicación con la atmósfera, igual que en el abierto. Ahí está el cuadrito. El cuadrito lo dice todo, tanto en la inspiración y expiración. ¿Cómo es la comunicación con la atmósfera en el semicerrado? En la inspiración no hay, pero en la expiración hay, cuando la válvula APL está abierta. En el cerrado, chicos, ahí no hay comunicación con la atmósfera, es un sistema ideal, supuestamente está pues cerrado, el circuito está totalmente máquina-paciente, no hay comunicación para nada. ¿Estamos de acuerdo? Excelente, ya lo hemos captado. Entonces acá vamos a seguir avanzando y vamos a ver que el sistema abierto, mira cómo está, mira los gráficos dicen más que 1000 palabras, mira, observen, le ponen una gasa en la cara, con el éter, cloroformo, seborane, lo que tú quieras. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Hay una gran contaminación del ambiente. Lógico, porque no hay nada que los impida. Está con una comunicación total. Hay una gran pérdida del anestésico. Lógico, se pierde bastante anestésico. No hay un control en la inducción. Va a depender del paciente que tanto respira o no. Es totalmente con el gas. En cambio, la anestesia, cuando nosotros damos aquí, utilizamos endovenoso e inhalatorio. O sea, usamos una anestesia ¿de qué tipo? Balanceada. ¿A qué se denomina anestesia balanceada, doctor? A la anestesia que es general, inhalatoria y endovenosa. Es una mezcla de ambas. ¿Ya? Perfecto. El sistema semiabierto, chicos, tiene cualquier cantidad de variantes. Mapleson A, Mapleson B. No voy a centrarme en eso. No es el objetivo de la charla. Solo que sepan ustedes que estos sistemas semiabiertos se utilizan en algunos casos para cirugías cortas. Yo lo he utilizado varias veces para sedaciones rápidas, ¿sí? Se puede utilizar para reducciones incruentas. Por ejemplo, una persona que sea, una reducción de una fractura de coles, sabemos que es la fractura acá de lo que es el radio, el tercio distal del radio, y queremos reducirlo, no vamos a operarlo, solamente reducir la fractura, entonces lo dormimos rápidamente con un sistema semiabierto que se puede utilizar. Hay que utilizar un flujo alto para evitar la reinhalación. Nada más.
Seguimos acá, avanzando, y vamos al otro sistema. Espérate, acá está. ¿En qué casos hemos utilizado esto? En pacientes pediátricos. ¿Sí? En pacientes. Consume gran cantidad de anestésico y necesita flujos altos. No se olviden. Listo, seguimos avanzando. Y tenemos el sistema semicerrado o sistema semicircular. Este sistema, ¿sí? Tiene absorbedor de CO2. No se olviden lo que les dije. ¿Eh? ¿Qué sistemas usan absorbedor de CO2, doctor? El sistema semicerrado y cerrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. El consumo de anestésico es menor porque ya es un sistema semicerrado. Ya no es como el anterior donde está libre y abierto. ¿Utiliza bolsa de reservorio? Sí. ¿Utiliza vaporizador? Sí. El anterior también usa vaporizador, por si acaso. ¿Eh? El sistema semiabierto también usa vaporizador. Pero ya hay menos contaminación. Si te dicen, ¿cuál es el sistema que más contamina el ambiente? Será pues el sistema abierto y el semiabierto. ¿Correcto? Sí. El que menos contamina el ambiente, el semicerrado y el cerrado. Qué fácil, ¿eh? Sencillo, ¿no? Ventajas y desventajas en el semicerrado y el semiabierto. El sistema más utilizado por el anestesiólogo, pregunta de examen, es el semicerrado. El semiabierto se utiliza todavía en cirugía pediátrica, en algunas anestesias cortas, sedaciones, todavía podemos usar el semiabierto. Hay reabsorción del CO2 a través de la cal sodada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay menos posibilidad de reinhalación del anestésico y también se puede mantener una mejor la temperatura corporal. Ahí está. ¿Cuáles son los inconvenientes? ¿Cuáles son los inconvenientes? Mayor resistencia a la respiración. En el semiabierto no hay reabsorción del CO2 porque no se utiliza cal sodada. Acuérdense que la cal sodada se utiliza solamente en el semicerrado y en el cerrado. En el semiabierto no. Mucho gasto de anestésico y puede enfriarse el paciente. Ese es un problema, la hipotermia, hay que tener mucho cuidado. Como este es un sistema que utiliza reabsorción de CO2, se produce la reacción exotérmica. Ustedes más adelante lo van a ver, les voy a mencionar. Chicos, ¿hasta ahí me han entendido? ¿Me han comprendido? Sí, doctor. Sí, doctor. Me gusta que me entiendan. Solamente para que sepan que el balón verde es de oxígeno. ¿Listo? Porque algún día cuando les digan, y ustedes se van a dar cuenta, tráeme el oxígeno y de repente por ahí un técnico viene y les trae uno de nitrógeno o les trae uno de aire. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que el oxígeno siempre es verde. ¿Listo? Y tenemos que tener presente que el oxígeno sale del suministro a 55 P6, que es una forma de verlo. Ya, no se preocupen por eso. Vamos acá, al monitor. Acuérdense que la máquina necesita tener un monitor de vigilancia. ¿Qué cosa es esto que está acá? A ver, ¿quién me dice? Los signos vitales, doctor. Ya, pero ¿esto de qué? ¿De qué parte? De los signos vitales pueden ser de presión, temperatura, respiración, frecuencia cardíaca. ¿Esto qué está viendo? Frecuencia cardíaca. Frecuencia Frecuencia cardíaca. cardíaca. Acá vemos un complejo QRS, ¿correcto? Sí, tenemos nosotros. ¿Y qué tipo de ritmo es esto que está acá? Sinusal. ¿Por qué ritmo sinusal? Porque tiene ¿qué? Onda P. Onda Muy P. bien, onda P, perfecto. Mira, los ritmos sinusales tienen onda P. ¿Qué significa eso? Que nace del nódulo sinusal. Cuando no tiene onda P, no nace del nódulo sinusal. ¿Ah? Fácil, por eso le dicen, doctor, ¿por qué le dicen ritmo sinusal? Porque tiene onda P y nace del nódulo sinusal. Pues ese es lo normal. Lo normal. La ausencia de onda P ya está hablando de un ritmo que no es sinusal. ¿Y en qué caso se ve? En la arritmia arrítmica más frecuente que existe. ¿Cuál es? La fibrilación auricular. En esos casos no hay onda P. Pregunta de examen residentado médico. La ausencia de onda P nos indica, y ahí están las alternativas, fibrilación auricular. Pregunta de examen residentado médico. Tan simple. Y estaba ahí. Acá estaba, en esta diapositiva. ¿Esto qué cosa es? El de rojito es la onda pletismográfica y nos manda la saturación, que la saturación normal de oxígeno, si ustedes se ponen un pulsoxímetro en su dedo y no tienen ningún compromiso pulmonar, debe ser 98-99%. Pero su valor normal es por encima de 93%. Pero yo estoy seguro que ustedes, chicos jóvenes de 18 a 25 años, deben tener 98 a 100%. Esta es la frecuencia respiratoria, 20 por minuto, y acá abajo podemos ver el valor del CO2. Esta ondita que ven acá es la capnografía, está registrando. Esta es la onda capnográfica, así debe ser, normal. Y su valor está en 28 acá. ¿Estamos de acuerdo? 28. Perfecto, hasta ahí estamos conociendo el monitor.
Por último, vamos a ver qué es un ventilador mecánico. Normalmente nosotros respiramos por presión negativa. Hay una presión transpleural negativa que hace que el oxígeno ingrese. Nadie aquí de los que están en la charla se dan cuenta de que respiran. Es algo normal. El centro respiratorio está en el bulbo raquídeo, ¿sí? Y tenemos varios receptores a nivel carotidio que registran las concentraciones de CO2 en sangre. Si el CO2 en sangre aumenta, automáticamente esos varoreceptores mandan un informe al bulbo y el bulbo dice, respira un poquito más, mucho CO2 tienes en tu sangre, porque la manera de eliminar el CO2 es a través de la ventilación. ¿Mm? Excelente. Pero, ¿qué pasa cuando un paciente nosotros lo dormimos? Este paciente, a la hora que tú lo duermes, ya tienes que ejercer una presión positiva. Entonces, ¿quién lo hace? El ventilador mecánico. Y así es como ingresa. Presión negativa cuando tú estás despierto normalmente, ahorita en este momento, pero es positivo cuando utilizas un ventilador mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el ventilador mecánico genera una presión positiva en la vía aérea y esto es lo que hace que el paciente ventile. Una gradiente de presión entre dos puntos. Produce un flujo por un determinado tiempo. ¿Mm? Lo que genera una presión que tiene que vencer las resistencias de los bronquios y también otro tipo de resistencias. Les acabo de hablar, estamos hablando de personas normales, pero hay personas que tienen, por ejemplo, enfermedades como el EPOC, fibrosis pulmonar, tienen bronquitis crónica, son asmáticos. En ellos vamos a tener que utilizar nosotros determinadas técnicas para poder vencer esto. Muy bien, chicos. Me gusta cuando me han prestado atención. ¿Qué tal, chicos? ¿Tienen alguna duda? ¿Ha quedado claro? Ahora, vamos a seguir conversando un poquito más todavía sobre lo que son los términos básicos en anestesiología. La anestesia tiene momentos. Primero, tenemos que hablar de una evaluación preanestesia. Cuando un paciente se va a operar, lo primero que hace es entrar a un consultorio de anestesiología, donde un médico anestesiólogo hace la evaluación preanestésica. Hay un seminario con respecto a esto. Evaluación preanestésica. Ahí uno le pregunta al paciente qué enfermedades tiene, si es diabético, asmático, hipertenso, si es alérgico a alguna medicina. Hace hincapié en las evaluaciones por sistemas, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, a nivel cerebral. Entonces, una persona ahí evalúa al paciente y se da un análisis de qué patología trae o qué enfermedad coexistente tiene. ¿Por qué es importante esto? Para poder yo decidir qué tipo de anestesia voy a utilizar. Por ejemplo, si es un paciente que tiene un tumor cerebral, obviamente yo no voy a utilizar una anestesia regional porque está contraindicada. Y ahorita vamos a ver anestesia regional. Voy a utilizar en él una anestesia general. ¿Estamos de acuerdo? Si es un paciente que tiene alergia a algún tipo de fármaco, a veces vienen pacientes y dicen, doctor, soy alérgico a la penicilina. Obviamente yo no voy a utilizar penicilina en ese paciente. Tengo que utilizar otra droga alternativa, ¿no? En un paciente que me dice, doctor, ya me operaron antes y tuvo una vía aérea difícil. Te lo relata el paciente. Han tenido dificultad, yo voy a tener todas las previsiones del caso porque ya me está trayendo este antecedente. Doctor, yo tengo una insuficiencia cardíaca congestiva. Me voy a dar cuenta a través del riesgo quirúrgico qué cuidados tengo que tener. O sea, en la evaluación preanestésica uno define ante qué paciente, ante qué escenario va a ingresar. No todos los pacientes son iguales. Puede que el paciente se someta a una vesícula, una ColeLab, pero las características clínicas es individual para cada paciente. Entonces, eso lo voy a ver en la valoración preanestésica y donde yo voy a dar mi catalogación del ASA, ¿no? Si es un ASA 1, ASA 2, ASA 3, ASA 4, ASA 5, ASA 6. Y eso lo vamos a ver en el seminario. Muy bien, una vez que yo he decidido dar anestesia al paciente, la primera fase es la premedicación anestésica. Una vez que yo he premedicado al paciente, en la premedicación yo utilizo corticoides, utilizo tranquilizantes como el midazolam, utilizo anticialogogos, parasimpaticolíticos como la atropina, ¿sí? Le puedo colocar sus antibióticos profilácticos, le puedo colocar sus analgésicos. Acuérdense que la vía del AINE y del opioide son totalmente diferentes.
Luego viene la parte de la inducción. En la inducción anestésica utilizo el hipnótico, utilizo el opioide, utilizo el relajante neuromuscular para dormir al paciente y hacer la intubación. La inducción es el paso previo a la intubación. Luego viene el mantenimiento de la anestesia. Es ahí utilizamos nosotros, ¿qué cosa? Relajantes neuromusculares, utilizamos opioides, utilizamos gas inhalatorio, en este caso sevoflurane, y una vez que termine el acto quirúrgico, lo despertamos al paciente y lo extubamos. Entonces esas son las fases por las que pasa la anestesia general, que obviamente, si han tratado anteriormente, les habrán dicho. Entonces, no olvidar eso. Una cosa son los pilares de la anestesia y otros son las fases de la anestesia. Cuando le digan fases de la anestesia, ya doctor, premedicación, inducción, mantenimiento y despertar. Excelente. Pilares de la anestesia: hipnosis, relajación, analgesia, bloqueo de la respuesta autónoma y amnesia. Excelente. Si me han captado, ya estamos dentro de la anestesia. Preguntas, chicos. Chicos, preguntas, ¿todo está claro? Chicos, están ahí, ¿no? Creo que hemos volado. Sí, doctor. Profe, disculpe. Dime. Disculpe, doctor. Entonces, en el mantenimiento de la... No, en la inducción de la anestesia se tendría que cubrir todos los pilares de la anestesia. Claro, claro. Lo que es la inconsciencia, la Inconsciencia, relajación y analgesia, que son los pilares analgesia. clásicos. A través de ellos tres conseguimos el bloqueo de la respuesta autónoma y la amnesia. ¿Ya? Así es. Esa es la inducción anestésica. O sea, todos esos medicamentos se administran en ese momento. Claro, se administra todo. Se administra ahí el propofol. Si tú has decidido que sea con propofol, de repente quieres usar tiopental, ¿no? De repente quieres usar ketamina, es un anestésico también. O sea, va a depender de las características del paciente. Imagínate que es un asmático, yo uso ketamina, no me gusta usar propofol ni me gusta usar tiopental. El tiopental puede producir un broncoespasmo, entonces uso ketamina, que es un broncodilatador. ¿Qué tal? ¿Ah? O sea, va a depender del paciente. Uno va a tener que, es como un tablero de ajedrez. La anestesia yo la veo como un tablero de ajedrez. Entonces yo muevo mis fichas de acuerdo a las características del paciente. Yo lo veo así. No siempre voy a hacer esto, no, cada paciente es individual, cada patología que trae el paciente es diferente. ¿Mm? Muy bien, otra pregunta, vamos chicos, antes de pasar al otro tema. ¿Cuál era el fármaco que mencionó para mantener la anestesia, doctor? Disculpe. En el mantenimiento de la anestesia nosotros utilizamos el sevoflurane, que es un gas inhalatorio. Cuando hacemos una anestesia general inhalatoria, usamos Seborane. También utilizamos, acuérdense que el Seborane es un hipnótico, es un gas inhalado, pero que se usa como hipnótico. Pero acuérdense que tenemos que hacer un mantenimiento. Por eso tendríamos que saber tiempos. Por ejemplo, el fentanilo. Su pico de acción del fentanilo es 5 a 7 minutos. ¿Cuánto dura el fentanilo antes de que se metabolice? Tiempo de vida, 45 minutos a 1 hora. Entonces, si la cirugía dura 2 horas, tengo que estar haciendo fentanilo colocando a la otra hora, ¿no? O sea, en el mantenimiento voy a utilizar eso. Fentanilo, voy a utilizar sevoflurane y relajante, porque el relajante también dura 40 minutos, si es por ejemplo, becuronio. Y si es rocuronio, 20 a 25 minutos. Voy a tener que repetir la dosis de nuevo de acuerdo al tiempo quirúrgico. No sé si me dejo entender. El mantenimiento es así. Tengo que utilizar de acuerdo a los tiempos. Yo tengo que saber cuánto dura cada fármaco. Para eso tengo que saber en cada fármaco, que en el venoso me imagino que han hecho cuánto dura el propofol, ¿no? Cuánto es la dosis, ¿ah? Cuánto es el tiempo de vida media sensible al contexto, todo, varias cositas que tenemos que ver, ¿no? Farmacología de los anestésicos endovenosos e inhalados. Muy bien. Otra pregunta. No hay preguntas, chicos, si no pasamos al siguiente tema. Doctor, disculpe. Dime. Para extubar al paciente, ¿el paciente se encuentra ya consciente o medio consciente? A ver, tu pregunta es buena. Y es buena, ¿por qué? Porque hay que tener criterios para extubar un paciente. Primeramente, que el paciente esté ventilando espontáneamente. Si el paciente no ventila espontáneamente, usted no lo puede extubar. Tiene que estar ventilando. Y eso se nota, mueve la bolsa máscara. Lo saca de ventilador mecánico y empieza a buscarle la ventilación al paciente. El paciente empieza a respirar. Normalmente, tú, por ejemplo, suponte que pesas 60 kilos.
Vamos a suponer que tu volumen tidal 8 miligramos por kilo, 8 mililitros por kilo. 6 por 8, 48, ya 500 que sea tu volumen tidal. Entonces, para poder extubar, el paciente tiene que estar ventilando por encima del 50% del tidal. O sea, por encima de 250 tiene que estar ventilando. Jalando esa cantidad a través de ICB, se registra en la máquina. El paciente está ventilando 250, 300 mililitros, pero su tidal es 500. Ya está por encima del 50%, ya tiene un criterio. Un criterio, ¿eh? Pero tiene que sumar varios. ¿Cuál es el otro criterio? No necesariamente despierto. ¿Por qué? Porque el paciente se le puede extubar despierto o se le puede extubar dormido. Pero tiene que cumplir criterios. ¿Cuáles son los criterios? Que las funciones vitales que tiene tu monitor estén estables, señor. Imagínate que está saturando 90%. No lo vas a extubar, pues. No está dentro del rango normal. Que su frecuencia cardíaca esté en 50. Está bradicárdico, algo tiene. O de repente está hipotenso. Tiene una media menos de 50. No lo voy a extubar. O sea, tiene que cumplir que esto esté estable, completamente estable, que esté dentro de parámetro. Imagínate que el CO2 esté en 60. 60 de CO2, no lo voy a extubar, pues. Algo está pasando, me está reteniendo CO2. Entonces yo tengo que ver que mis parámetros estén estables. Es una condición sine qua non para yo extubar un paciente. Segundo lugar, que el tidal sea mayor al 50%. Ya les mencioné eso. Otro parámetro para extubar, que tenga reflejos, reflejo de tos, reflejo de deglución. Entonces, esos son parámetros que yo tengo que ver para yo extubar, ¿qué? A un paciente. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendiste? Hola. Sí, doctor. ¿Y se puede administrar un relajante en ese No, ¿para momento? qué? No, si lo vas a extubar, ¿para qué lo vas a relajar? Si lo relajas, el paciente ya no ventila, pues. Al contrario, tú tendrías que usar un revertidor de relajante. En este caso, neostigmina, que es el que se utiliza bastante acá en el hospital, o su Gamadex, que también es otro revertidor, ¿no? Bloquea la respuesta del relajante y de esa manera el paciente respira. Muchas veces el paciente tiene bloqueo residual, pues todavía tiene relajante. Si está con relajante, el paciente no va a ventilar. Entonces, lo que tú tienes que hacer es calcular tu tiempo. ¿A qué hora le puse relajante? A ver, le puse rocuronio a las 10, pero son 10:40. Ya lo debe haber metabolizado, pero tengo dudas porque he usado bastantes dosis que se pueden haber acumulado. Entonces, utilizo su Gamadex o utilizo neostigmina, ¿no? Que son los revertidores de la relajación. No se puede extubar un paciente que está con relajación, ¿eh? No se olvide. Otra pregunta, vamos. Preguntas. ¿Todo está claro? A ver, al unísono, ¿todo está claro? ¿O hay preguntas? Está claro, doctor. Está claro, doctor. Muy bien, chicos. Entonces vamos a pasar al siguiente tema. Esto lo voy a cerrar y voy a abrir otro. Muy bien. A ver, déjame ver. Acá estamos. Anestesia raquídea. Esto si no me equivoco. No, no es esto. Ya, chicos, ¿se ve? Sí. Sí, doctor. Ya. A ver, igualito, ¿eh? Van a cerrar los ojitos, porque tienen que ver. Yo les mencioné que la anestesia puede ser de dos tipos, ¿no? Anestesia general o anestesia regional. Anestesia general cuando el paciente está totalmente dormido, y puede ser también de dos tipos, general inhalatoria o general endovenosa. Cuando hablamos de anestesia regional, que es la de medio cuerpo nada más, de la cintura para abajo, el paciente está despierto, ¿eh? Despierto por completo. Puede ser raquidia o puede ser epidural, que es lo más común. Por ahí alguien les va a decir, doctor, también existen los bloqueos. Les mencioné que se bloquea el brazo, se bloquea solo una pierna, los bloqueos de plexo braquial, que también se utiliza, pero está dentro pues de las regionales, lo vamos a colocar ahí, ¿eh? Y por último, los bloqueos locales, ¿no? Para sacar una uña, para hacer una sutura, le pones anestesia local. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos en las anestesias regionales? Generalmente dos tipos de fármacos, la lidocaína y la bupivacaína. Anestésicos locales, ambos, que nosotros utilizamos. ¿Cuál es la diferencia? Ambos vienen en frasquitos de 20 mililitros. Las presentaciones es importante, ¿eh? Frasquitos de 20 mililitros ambos.
Pero las concentraciones son diferentes. Uno es lidocaína al 2% y el otro es bupivacaína al 0.5%. Entonces, de acuerdo a la concentración, vienen los miligramos de cada uno. Lidocaína al 2% tiene 400 miligramos. Lidocaína al 2% tiene 400 miligramos. ¿Estamos de acuerdo? Si tenemos bupivacaína al 0.5%, ¿cuántos miligramos tendrá? ¿Quién me dice? Es una regla de 3 simple, muy fácil, ¿eh? Si el de 2% tiene 400 miligramos, que es la lidocaína, porque esa es su presentación, la bupivacaína al 0.5%, ¿cuántos miligramos tiene? A ver, ¿quién me dice? miligramos. ¿Cuánto? Muy bien, 100, 100 doctor. miligramos. Pues. Sí. Fácil, ¿no? 100 miligramos, ¿ah? Ambos tienen 20 mililitros, ¿ah? Pero las concentraciones son diferentes. Entonces uno va a tener, ¿cuánto? 400, que es lidocaína al 2%, y el otro bupivacaína al 0.5 va a tener 100 miligramos. Es importante ver esto, ¿ya? No se olviden. Entonces vamos a pasar a ver una de las anestesias regionales. En este caso, la anestesia raquídea. ¿Y qué cosa es la anestesia raquídea? Por si acaso la anestesia raquídea tiene diferentes formas de llamar. ¿Eh? Anestesia raquídea o anestesia espinal. Es lo mismo. Anestesia raquídea, anestesia espinal es lo mismo. O anestesia subaracnoidea. Tiene 3 formas de llamar una misma cosa. Por eso no se vayan a confundir en el examen. En cambio, la otra anestesia epidural es epidural y punto. Epidural y punto. El otro es anestesia raquídea, anestesia espinal o anestesia subaracnoidea. Chicos, me captaron, ¿verdad? Me captan. Entonces, ¿qué cosa Sí, es la doctor. definición? La definición es la colocación del fármaco, o sea, el anestésico local, que puede ser bupivacaína o lidocaína. ¿En dónde? En el espacio subaracnoideo. ¿Y cuál es el espacio subaracnoideo? El espacio donde circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el anestésico local se coloca en el espacio intratecal, donde circula el líquido cefalorraquídeo. En cambio, el anestésico, en la anestesia epidural, que es otro tema de otra charla que lo va a llevar seguro con el doctor Raimundo, eso se hace en el espacio epidural. Y ahorita vamos a ver pues dónde queda cada uno. Pero primeramente, ¿cuál es la finalidad? Producir un bloqueo nervioso, pero tiene que ser reversible, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a bloquear? La respuesta sensitiva, motora y vegetativa. ¿Ah? ¿Cuáles son los sinónimos? Ya les he puesto de la anestesia espinal, subaracnoidea, raquídea, listo. Y acá quiero que vean ustedes un poquito esto. Un gráfico dice más que 1000 palabras. Acá, ¿lo ven? Se coloca en posición sentada, pero miren acá para que vean la diferencia. Esta es la espinal, la que estamos hablando ahorita. ¿Dónde se coloca el anestésico? En el espacio líquido cefalorraquídeo. Acá está la caudequina, acá está la cola de caballo, mira, que está yendo. Acá está el cono medular. Uy, mira, acá estamos colocando. Miren, en cambio, en el epidural. Está más afuerita, ¿no? En el espacio epidural no llega hasta el... ¿Lo ven, no? Chicos, ¿lo ven? Sí, doctor. Pero Sí, sí, doctor. de repente Muy me bien. podrían dar un ¿Cuál poco entra al más. líquido cefalorraquídeo? La espinal raquídea o subaracnoidea. En cambio, la epidural es en el espacio epidural, así como lo dice su nombre. Seguimos avanzando. Ahorita vamos a ver más. Acá está mucho mejor. ¿Cuáles son los planos que atravesamos con la agujita? Epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, ligamento amarillo. Una vez que pasas el ligamento amarillo, llegaste a qué espacio? Espacio epidural. Si fuera una anestesia epidural, ahí colocas el anestésico local. Pero si estamos hablando de anestesia espinal o raquídea, tenemos que seguir avanzando. Pasamos la dura madre, el aracnoides y llegamos al espacio subaracnoideo. Ahí colocamos el anestesia espinal. ¿Hay diferencia entre los dos? Sí. Primeramente, los espacios son totalmente distintos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Qué más diferencias hay, doctor? Uf, muchas diferencias que es importante que ustedes vean. Sí, doctor. Entonces, excelente, bastante más. Menos una, con una que me entienda me conformo. Si fueran todos sería lo ideal, ¿no? Pero presten atención, que está bien sencillo esto, ¿ah? Entonces, los bloqueos neuroaxiales, ¿de qué va a depender el bloqueo? Ahí nosotros hacemos un bloqueo sensitivo, motor y bloqueo simpático. No olvidar eso, ¿eh?
¿Y va a depender de qué? De la concentración del fármaco, de la dosis y del volumen del anestésico. Pues lógico. A mayor volumen, mayor dispersión del anestésico en el espacio. Va a depender de la concentración, qué concentración estamos colocando y la dosis. ¿Ya? Seguimos avanzando. El anestésico local, ¿qué hace? Baña el tejido nervioso, bloquea la transmisión nerviosa por bloqueo los canales de sodio y ahí es donde se produce el bloqueo. Seguimos avanzando. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Primeramente, en el que estamos viendo ahorita, que es el subaracnoideo o espinal o raquídeo, obviamente la cantidad de fármaco que colocamos es pequeña. De 1 a 3 centímetros se coloca, señores, ahí. De 1 a 3 centímetros. La anestesia se consigue rápido, a los 5 minutos ya el paciente ya no puede mover las piernas. Pero en la epidural no, se coloca gran cantidad de anestésico, hasta 20 a 25 centímetros. Miren la diferencia, pequeña, de 1 a 3, en la epidural 20 a 25. Y la analgesia se demora, es más de 20 minutos con la bupivacaína y con lidocaína más de 10 a 12 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Ah? La diferencia entre los dos. Seguimos avanzando. ¿Qué tipo de fibras se van a bloquear? Hay diferentes tipos de fibras, chicos. ¿Sí? Diferentes tipos de fibras. Si ustedes les preguntan cuáles son las fibras que primero se bloquean, van a leer muchos libros, son las fibras C. ¿Por qué? Porque fibras son fibras pequeñas, fibras amielínicas, no tienen mielina. ¿Sí? Entonces, acá yo les he mencionado qué cosa hace cada fibra. Fibra, pérdida de la sensación y temperatura, la fibra C, las fibras B, aumento de temperatura, vasodilatación, las fibras alfa, la pérdida de la motricidad. Estas fibras son fibras gruesas y tienen cubierta de mielina. Son las últimas fibras en bloquearse, las fibras A alfa. Pregunta de examen. Las primeras, vamos acá. ¿De qué va a depender? Del tamaño. Pues miren la C, ¿de qué tamaño son? 0.5 a 1 micrómetro. ¿Ah? ¿Qué tal? Ven dolor y temperatura. En cambio, las A alfa, ¿cuántos miden? 10 a 20 micrómetros. Y están cubiertos de mielina. Por eso su velocidad de conducción. Acuérdense que la mielina, que es la cubierta, tiene que ver con la velocidad de conducción. Estas fibras son de un diámetro más grande y están cubiertas de mielina, por lo tanto tienen mayor velocidad. En cambio, las fibras C son fibras más pequeñas, 0.5 a 1 micrómetro, su velocidad es más lenta. ¿Por qué? No están cubiertas de mielina. Y como no están cubiertas de mielina, son más pequeñitas, se bloquean más rápido. Por eso las primeras fibras en bloquearse son las fibras C, las fibras B. Hay algunos que consideran a la B como una de las primeras, ¿eh? Pero si en el examen les preguntan, marquen la C, que también es válido. Pero por ahí algún erudito puede tener literatura que va a decir que es la B, ¿no? Porque tienen, pero yo les recomiendo marcar la C. Muy bien, y la última, si te preguntan, la última fibra en bloquearse, la alfa, pues, es la más gruesa. Está cubierta de mielina, por eso tiene mayor velocidad. Ah, si las fibras están cubiertas de mielina, ¿la mielina para qué sirve? Cuando cuando vean neurología, la mielina sirve para aumentar la velocidad de conducción del impulso nervioso. Por lo tanto, son fibras gruesas cubiertas de mielina. ¿Listo? Entonces, ¿de qué va a depender el bloqueo? Del tamaño. Pues, a menor tamaño se bloquea más rápido el área de superficie. Si tiene más tamaño, mayor área va a tener y la mielinización. Entonces, un factor que va a depender la instauración o la rapidez del bloqueo es, ¿qué cosa? El tamaño y la mielinización. Yo creo que se ha entendido. Seguimos avanzando. Las agujas. En la anestesia raquídea se utilizan las agujas en forma de lápiz atraumática. Son agujas bien delgaditas. ¿Eh? Son unas agujitas delgadísimas, número 26 y 27. A diferencia del epidural, que se utiliza aguja número 17, número 18. Cuando más pequeño es el valor, es más grueso, 17, 18. Y cuando más alto es el valor, 26, 27, son más delgadas. Cualquiera diría, doctor, 26, 27 debe ser más gruesa. No, es más delgada. En cambio, las más pequeñas que dicen 17, 18 son más gruesas. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Seguimos avanzando. Vamos acá. ¿Cuál es la diferencia importante para que ustedes respondan el examen? ¿Dónde se hace la anestesia raquídea? En el espacio subaracnoideo o espacio intratecal donde circula el líquido cefalorraquídeo. Acá no, es en el espacio peridural o epidural. La aguja, en la anestesia raquídea el calibre era delgado, o sea, 26-27. En la epidural, calibre grueso, 17-18.
Identificación del espacio. Yo solamente puedo saber que estoy en el espacio raquídeo cuando sale líquido cefalorraquídeo. Aquí no sale líquido cefalorraquídeo. Aquí se hace con la técnica de pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. Cualquiera de los dos. Es en la peridural o epidural. Dosis de anestésico baja de 1 a 3 centímetros, les mencioné, y en la epidural 20 a 25, altas. Nivel anestésico va a depender de varios factores. Es importante saber esto también, de la edad del paciente, si es gestante o no es gestante, de la altura, del tamaño. Lugar de punción, en la raquídea, por encima o por debajo de L2, niños. Por debajo de L2, acuérdense que ahí termina el cono medular y podemos nosotros lesionar, porque acuérdense que llega hasta ahí, pues la aguja. En cambio, en la anestesia epidural usted puede colocar en toda la columna, porque usted va a hacer al espacio epidural, no está entrando al espacio intratecal. O sea, le puedes colocar a nivel lumbar, a nivel dorsal, a nivel cervical. En toda la columna se hace la anestesia epidural, a diferencia de la anestesia raquídea, que es por debajo de L1, L2. Correcto. La instauración del bloqueo es más rápido en la raquídea, les dije, menos de 5 minutos, y en la peridural es de 15 a 20 minutos, dependiendo qué fármaco estás usando, lidocaína o bupivacaína. Uso de catéteres, por lo general se utiliza solamente en las epidurales, no se utiliza en las raquídeas. Efectos secundarios, cefalea por punción se puede dar en ambos casos, tanto en la raquídea como en la epidural. Ese cuadrito dice todo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa logro yo a la hora de colocar un anestésico local? Un bloqueo autónomo, un bloqueo sensitivo y un bloqueo motor. Los tres es lo que yo hago con un anestésico local. ¿Qué factores afectan la distribución del anestésico local y la altura del bloqueo? Factores propiamente del fármaco. Por ejemplo, puede ser un fármaco isobárico o hiperbárico. ¿Y de qué depende la varicidad? Depende de la cantidad de dextrosa que tenga el fármaco. Así de simple. Factores del paciente. Va a depender la talla del paciente. Y como les dije, si es gestante, también es importante. Ya más adelante, cuando veamos nosotros el seminario, ahí nos vamos a dar cuenta que el factor gestante es importante para la dosis del anestésico. Factor de la técnica, va a depender de usted si lo coloca muy rápido, lo coloca muy lento, etcétera, para la distribución del fármaco en el espacio. Entonces, chicos, como todo en la vida, y siempre les digo a todos mis estudiantes, sean de pregrado o posgrado, cualquier acto médico tiene una indicación. Y si un acto médico tiene una indicación, tiene una contraindicación. Y si tiene una contraindicación, también va a tener una complicación. Entonces, a partir de la fecha, cuando ustedes vayan a hacer cualquier cosa, va a decir, indicación para esto, y ustedes van a revisar, indicación 1A está indicado y es aceptado a nivel mundial. Indicación 1B, indicado para algunos y no indicado para otros, pero al final está en 1B todavía, ¿no? Y luego viene 2A, 2B, etcétera. Pero lo que a mí me interesa ahorita es que toda indicación tiene una contraindicación y todo acto médico puede llevarnos a una complicación. Entonces, ¿cómo nos vamos a acordar de esto? A través de las siglas ICC. No es insuficiencia cardíaca congestiva, es indicación, contraindicación, complicación. Cualquier cosa que usted, por ejemplo, el paciente tiene fiebre, está indicado bajarle la fiebre por medios físicos o a través de un fármaco. En este caso, el más común es el paracetamol. ¿Está indicado paracetamol? Sí. ¿Tiene alguna contraindicación el paracetamol? ¿Tiene o no tiene? Claro que sí. Hay que tener cuidado en los pacientes que tienen hepatopatía crónica. Estos pacientes pueden desarrollar una hepatitis por paracetamol, dependiendo de la dosis. Hay que tener cuidado. ¿Y qué otra complicación podría tener un paciente que utilizamos paracetamol? Si utilizamos a una dosis alta, no a la adecuada, podríamos producir una insuficiencia hepática aguda y muerte del paciente. Sí, por Panadol, por ese famoso Panadol. Hay que tener cuidado. Entonces, todo fármaco que usted administre está indicado, pero al mismo tiempo tiene su contraindicación. Ustedes revisen nomás de cada fármaco en su cajita cuando abran. Dice indicaciones, contraindicaciones y qué complicaciones puede tener. Igualito, así pasa. Muy bien, ¿en qué está indicado? Cirugía de abdomen inferior, anestesia raquídea. Estamos hablando de indicaciones de anestesia raquídea. En las cirugías de abdomen inferior, como que son hernioplastías, eventraciones, apendicectomías agudas, no complicadas, hemorroidectomías o cirugías de perineo. Cirugías urológicas para las prostatectomías, cirugías de vejiga, todo lo que es del ombligo para abajo. Cirugías ginecobstétricas en las cesáreas, las colporragias, cirugías vaginales. Traumatológicas, fracturas de cadera en algunos casos, fracturas de fémur, fracturas de tobillo, se puede utilizar, sí. Cirugía vascular, safenectomías.
¿Qué tal? Indicaciones para la anestesia raquídea. Sigamos avanzando. Para cada indicación hay una contraindicación. ¿En qué casos no utilizo? Y graben bien esto, ¿ah? Alteración hemodinámica, que hay una hipotensión marcada, no utilizo anestesia regional, ni raquídea ni epidural. Ojo, paciente que está sangrando, está chocado, yo no voy a usar anestesia raquídea, pues produce hipotensión, por ese motivo está contraindicado en los pacientes que tienen hipotensión o en algún paciente que tiene un estado de shock. Puede ser shock anafiláctico, shock cardiogénico, shock neurogénico, shock hipovolémico, shock distributivo, shock séptico. No utilizo anestesia regional. Creo que queda claro, ¿no? Queda claro, ¿eh? Estoy diciendo bien claro porque esas son las preguntas del examen, preguntas del seminario. No se utilizan en los estados de shock. Otra contraindicación, que esté en la zona de infección, por ejemplo, la espalda esté infectada por alguna herida o algo, ha hecho una escara el paciente por estar, no voy a utilizar anestesia porque puedo llevar a través de la aguja la infección hacia el espacio intratecal o al espacio y producir una meningitis, por eso está contraindicado. Después, cuando les pregunten en el seminario, van a ver que no me van a responder todo lo que estoy hablando porque ya me pasó con los anteriores grupos. Presten atención a estos cuadros. Lesiones neurológicas, no utilizo anestesia regional, ni epidural, ni raquídea. ¿Por qué? Porque hay hipertensión endocraniana. Entonces hay un aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo y el paciente se puede enclavar, sobre todo con anestesia epidural. Entonces, en los estados de hipertensión endocraniana está contraindicado la anestesia raquídea. ¿En qué casos más? En los trastornos hemorrágicos. Por ejemplo, que tengamos una plaquetopenia, plaquetas por debajo de 70.000, plaquetas por debajo de 70.000, estoy repitiendo, no se coloca anestesia regional, ni raquídea ni epidural. Y por último, negativa del paciente. Si un paciente no quiere, no le pongo. Porque el paciente me dice, doctor, yo no quiero que me duerman por completo, tengo que dar anestesia general. Muy bien, sigamos avanzando. Ya esto más o menos es la técnica. Ya ustedes lo pueden revisar ahí, la diapositiva. Como hacemos, al paciente lo sentamos. Pero una gráfica dice más que 1000 palabras. Ahí está. Lo senté al paciente, ubiqué el espacio L2, L3 y coloco la guía. Como la aguja es bien delgadita, se dobla, coloco una guía y por esa guía coloco la agujita. En este caso, aguja número 26 o número 27. Mira, me va a decir que estoy en el espacio raquídeo cuando sale, ¿qué cosa? Líquido cefalorraquídeo. Esa es la forma en que se coloca la raquídea. Si usted no ve salida de líquido cefalorraquídeo, no coloca anestésico. ¿Por qué? Porque no está. La salida de líquido cefalorraquídeo nos define el espacio en la anestesia raquídea. En cambio, la epidural, ¿cuál era? La técnica de la pérdida de la resistencia o la gota pendiente de Gutiérrez. Que ya no se utiliza, más es la técnica de pérdida de resistencia. Una vez que has visto salida de líquido cefalorraquídeo, pones y colocas, ¿cuánto dije? De 1 a 3, ¿no? Ahí está, la cantidad de anestésico local. Es baja la cantidad de 1 a 3 centímetros en mono y coloco el anestésico. Ya se efectúa en cuánto? En 5 minutos. Ahí está, la salida de líquido cefalorraquídeo es la que define eso del fármaco, que estamos en el espacio raquídeo. Si no sale líquido cefalorraquídeo, no. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar por una anestesia raquídea? Hipotensión, bradicardia. Dificultad respiratoria también, dependiendo del grado de altura que ha llegado el bloqueo. Cefalea por punción dural. Si hay hipotensión arterial, va a haber náuseas y vómitos. Retención de orina en algunos pacientes, que puede durar 24 a 48 horas. Y dolor en la zona de punción también puede existir, ¿sí? Y también puede haber muerte. ¿Por qué? Por hipotensión arterial marcada, con bradicardia y por producirse un bloqueo simpático intenso. No se olviden de lo que estoy diciendo. Puede haber muerte por anestesia raquídea, sí. El índice de paro cardíaco por raquídea es de 7 a 8 por cada 10.000 anestesias y se puede dar. ¿Y por qué se da? Generalmente por bloqueo simpático intenso, que va asociado a hipotensión y bradicardia. No olvidar, chicos. ¿Listo? Preguntas. A ver, quiero escuchar preguntas de todos, cualquiera de los que están en la charla. Preguntas, chicos. ¿Qué dice la delegada? Sí, doctor. ¿Está claro todo? ¿No ha quedado nada claro? Claro, doctor, ha quedado todo claro.
he sido lo más didáctico posible. Pero si ustedes tienen alguna duda, no se olviden algo. En el método de aprendizaje, no es presentar, el docente no debe presentar muchas diapositivas, ni debe ser muy engorroso. Tiene que ser lo más práctico y didáctico, y el aprendizaje se basa en el compartir del conocimiento. Ustedes prestan atención y hacen sus preguntas, se hace como una pequeña mesa redonda, se hace un debate, y ahí se aprende. Esta es la parte teórica, viene la parte práctica, donde ustedes tienen que venir a sala, a ver, pero a veces no se está dando esto porque estamos en la virtualidad. Entonces, yo estoy presto a responder cualquiera de sus dudas, que deben ser muchas, pero muchas veces nos las quedamos, pues. Pero ustedes tienen que preguntar. No hay pregunta tonta. Lo tonto es cuando me quedo callado con esa duda. Así que suelten la pregunta. Yo sé que debe haber, pero claro, ¿no? El clásico es, me quedo callado para no decir que lo... Chico, esa pregunta que tú ahorita la tienes, esa duda que tienes, también la tiene tu compañero. Y tú vas a ayudar haciendo la pregunta. A ver, ¿hay preguntas o no? ¿O de verdad todos se la saben? Después cuando hacemos el seminario, créanme que estamos ahí en problemas. Doctor, ¿es suficiente una sola aplicación para un procedimiento? Como vuelvo a repetirlo, normalmente la anestesia raquídea dura 2 horas, 2 horas y media. El bloqueo anestésico. Si la cirugía va a demorar 3 a 4 horas, decidamos mejor por una epidural, porque ahí le puedes colocar un catéter. Y a través del catéter, tú le puedes hacer una infusión continua de anestésico y puede durar 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas. Ajá. Por eso el tiempo es importante antes de iniciar qué anestesia hago. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Otra pregunta. Vamos, chicos, preguntas. Bueno, yo sé que he sido bien claro, pero de repente hay alguna duda, pues. ¿Ninguna pregunta? Doctor, disculpe. Y bueno, en el caso que tengamos pues al paciente con shock y se necesita hacer la cirugía y no estamos yendo por una anestesia raquídea, ¿cuál sería el procedimiento o qué es lo que se tiene que hacer? Anestesia general, niña. General. En esos pacientes se usa anestesia general. La raquidia es en pacientes que están hemodinámicamente estables. Si el paciente está inestable por X causas que no sabemos, anestesia general. ¿Listo? Doctor, ¿cuánto tiempo podría, o sea, ¿al cuánto tiempo podría presentarse una complicación por la anestesia raquídea? La anestesia raquídea, a pesar de ser la más simple, como les dije, el índice de paro cardíaco por raquídea es de 8 a 10 por cada 10.000 anestesia. La anestesia epidural de 1 a 3 por cada 10.000 anestesias y la anestesia general de 0.5 a 1. Entonces, de todas las anestesias, la más benigna es la general, desde el punto de vista estadístico, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y también, ¿por qué ocurre la complicación? Porque acuérdense que por la anestesia raquídea produce bloqueo sensitivo, o sea, no hay dolor, bloqueo motor, o sea, no puedes caminar, y bloqueo simpático. El bloqueo simpático intenso se asocia a las complicaciones por anestesia raquídea. Entonces, para hacer eso hay que utilizar un parasimpático lítico. Toda anestesia raquídea debe ser atropinizada. El parasimpático lítico que se utiliza en la anestesia raquídea es la atropina. No se olviden, siempre hay que utilizar, cuando hagas anestesia raquídea, usa atropina. Importantísimo. ¿Qué más? ¿Qué me preguntaste? Creo que me salí del tema. ¿Qué me preguntaste? O sea, ¿al cuánto tiempo de haber aplicado la anestesia yo podría atribuir una reacción como complicación de la aplicación o algo, o por una etiología diferente, ¿no? Ya. A ver, normalmente el bloqueo raquídeo dije que dura 2 horas y media. ¿Sí? Hay literatura que menciona que inclusive 6, 12 horas después se puede dar una respuesta autónoma, por bloqueo autónomo. Un reflejo, por ejemplo, se puede producir hasta 8 o 12 horas después, pero es muy infrecuente. Normalmente el paciente después de 2 horas y media empieza a mover las piernas, pasa a recuperación y no hay ninguna complicación. Pero hay reportes de casos que hasta 12, 18 horas se puede llegar a producir unas complicaciones, pero son raras, excepcionales.
Si un paciente con anestesia raquídea presenta una complicación, por lo general es en sala, mismo cuando está ahí, se produce una bradicardia severa intensa, una hipotensión marcada, o de repente una dificultad respiratoria porque el fármaco sube más de lo normal y bloquea las fibras cardioaceleradoras, entonces en ese caso la complicación es evidente, ¿no? Otra pregunta. ¿Preguntas, chicos? Cuellar. Sí, doctor. ¿Cuándo va a ser la próxima reunión? Tenemos que hacer seminarios y tenemos que hacer casos clínicos. Ya tienes mi número de teléfono. Sí, doctor. Voy a conversar Coordinamos. bien con la doctora porque no me ha pasado cronograma. Ella solo ha puesto ahí las reuniones. Y yo le aviso, Claro, doctor. porque a veces ustedes, yo me he dado cuenta, bueno, eso ha pasado con todos los grupos anteriores. Yo quiero, acuérdense que el caso clínico, el seminario, son calificados. Es decir, si ustedes faltan, van a estar con nota 0. Eso es lo que yo voy a mandar. Entonces yo necesito que estén presentes y por lo tanto necesito que se pongan de acuerdo cuando pueden, pues todos, ¿no? Porque yo sé que tienen clases así en simultáneo. Nos ponemos de acuerdo. Yo estoy dispuesto a dictar las clases, pero con anticipación. Ustedes me dicen, doctor, tal día no puedo, tal día sí. Yo me acomodo a ustedes. Trato de darles todas las facilidades, pero tienen que estar todos presentes y todos tienen que participar. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ahorita, ¿tenemos cuántos participantes? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 26, 32. ¿Están los 32? 32 son, ¿no? Sí, doctor. Ya están todos. Entonces, yo necesito así, tener este quórum en los seminarios. O no sé cómo la doctora Portilla va a determinar esto, cómo vamos a trabajar en ese aspecto. Mis clases son bien didácticas, prácticas, y ustedes pueden preguntar con toda confianza. Pueden preguntarme inclusive si algo, ahorita de repente ustedes van a revisar, van a estar mirando, viendo, han tomado nota, y tienen alguna duda, durante el seminario también me pueden preguntar. O sea, guarden sus preguntas para ahí, ¿no? A veces de repente en la primera parte no lo han aprendido. Pero he tratado de ser lo más didáctico posible, no tratar de ponerle las cosas tan complicadas, porque ese no es el objetivo. El objetivo es lograr un aprendizaje, que ustedes entiendan un poquito esto, que es, para mí es sencillo porque soy anestesiólogo, pero para ustedes de repente es un poco complicado. Entonces, cualquier duda, vamos a la próxima clase y lo hacemos, en el seminario, en el caso clínico, hacemos unidad clínica, ese es el objetivo. Si todo está claro conmigo, hasta aquí, las dos teorías, y tú ya me comunicas cuándo vamos a hacer el seminario y cuándo vamos a hacer la práctica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Dentro de 1 hora, a lo mucho lo estoy avisando. Tú me avisas, más bien ahorita tienen tiempo, porque mira, son 11:20, ustedes pueden revisar esto tranquilamente, revisen, porque a veces, ahorita yo sé que no tienen, si alguien se quedó con la pregunta, lo puede hacer en el seminario. Pero yo les recomiendo revisar, ¿no? Y revisen lo que la doctora Portilla también les ha enseñado. Entonces, de esa manera ustedes van a entrar al seminario más fluido, va a ser más práctico. Muy bien, chicos, si no hay más preguntas, quedamos ahí. Les agradezco por su atención. Sí, doctor, muchas gracias.